Muy buenas noches a todos, estamos en otro bloque más de la Resistencia y hoy Horacio Justo nos trae una noticia relacionada con todos estos tópicos que suele tocar del ecologismo y hoy va a hablar de una chica que casi todos conocemos, muy amiga de él, muy parecido a su pensamiento, que es Greta Thunberg. ¿Qué nos traes hoy de esta querida chica, Horacio? Bien, creo que es importante poder analizar un poco, no solamente el contexto, sino el significado de fondo que hay detrás de una imagen que se ha viralizado. Y primero, antes de realizar algunas especulaciones, creo que es necesaria, insisto, antes de esbozar algún ensayo en torno a esto, poder estribar un poco lo que es la historia detrás de esta imagen, que es muy particular, dicho sea de paso. Esta foto que se viralizó en redes sociales, que dicho sea de paso ha tenido un sinfín de críticas, es justamente propia de una campaña que se realiza en Suecia, en la cual la activista que se encuentra en auge, esbozando las ideas del ecologismo, decide realizar dicha campaña pro vacunación junto al rapero Juan Cruz. Esta campaña es una campaña que, insisto, se origina en Suecia, que tiene por fin, y bajo el eslogan de arremangate o subite la manga, depende cómo sea la traducción, recuerden que es muy complejo el tema de las traducciones en los idiomas. En esta campaña de subite la manga, lo que se promovía era una campaña pro vacunación. Ahora, no voy a entrar a indagar la cuestión específica de vacuna sí, vacuna no. Creo que muchos ya conocen mi posición respecto al escepticismo en los tiempos de prueba. Sí creo, en este punto, que hay un mensaje muy particular. ¿Por qué? Porque actualmente Greta Thunberg, y esto yo lo explico en un pequeño documental que realizo tiempo atrás, quiénes son los que realmente la financian a Greta Thunberg y qué ideas hay por detrás de lo que ella esboza. Insisto, no es un ataque a su persona, sino a los ideales que ella representa. No voy a indagar en ese punto ahora, pero ciertamente que es una de las figuras más emblemáticas de la agenda cultural actualmente. Hoy, la agenda cultural, en los tres grandes exponentes que tiene el globalismo, siempre se coincide en el punto del ecologismo. Uno ve el metacapitalismo de Bill Gates, ve los objetivos 2030 de la ONU o la nueva ruta de la seda de China y observa que la idea de la sostenibilidad y el desarrollo de ciertos tipos de tecnologías se encuentran siempre amparados bajo esta metanarrativa verde. Aquí aparecen los grandes gurús, particularmente Greta Thunberg, que viene a reemplazar los grandes ideólogos de tiempos pretéritos, como pudo ser Al Gore, como pudo ser Petra Kelly, como pudo ser Paul Ehrlich, como pudo ser Stephen Wise. Volviendo al punto central de la foto, ya viendo el contexto y lo que genera realmente Greta Thunberg, se la ve con Juan Cruz. Vamos a empezar ahora sí a analizar las particularidades que tiene este tipo de mensaje simbólico, que son las siguientes. Primero, Juan Cruz es un confeso delincuente. Él mismo reconoce haber estado en prisión durante 2 años y desea mantener el anonimato de su verdadera identidad. Yo me remito a lo que él públicamente ha dicho y está documentado. Otra particularidad que nunca se deja ver en forma pública, pero sí se sabe, se deja ver en forma pública su verdadero rostro, pero sí se sabe que es inmigrante somalí. Esto es más que trascendental, porque la industria, tanto de la música como del activismo verde, podríamos decir este corporativismo ecologista, están promoviendo esta idea del mundo sin fronteras, de este mundo sin naciones, de este mundo sin tradición, en un igualitarismo pleno. Y esto no es un mensaje pro discriminación, sino que es un mensaje de pro atención, porque no se puede ignorar este fenómeno. Primer punto a analizar, esta mezcla que se está realizando entre el somalí como artista, como activista mediático, con una activista política como Greta Thunberg, en esta mezcla se ve lo que muchos generales franceses que han apoyado a Le Pen supieron decir. Es una guerra híbrida. Es una guerra híbrida en la que ya no se ve un combate en el cual se cruzan armas de fuego, sino que se ve un combate donde se cruzan, en primer lugar, una inmigración sustitutiva. Dicho sea de paso, Suecia es uno de los países más afectados por la baja tasa de fertilidad y uno de los países que más inmigración ha recibido por parte de África. Y a su vez se ve también esa guerra híbrida propia de las batallas culturales. Insisto, batalla cultural es también ver este tipo de activismo.
Porque de fondo, Juan Cruz, el problema de fondo no es ni siquiera su origen, que es lo que menos podría llegar a interesarnos, más allá del aspecto de la mezcla cultural que se realiza en forma artificial direccionada por ciertos agentes. Sí, lo que interesa es un punto esencial. Juan Cruz reivindica constantemente el consumo de estupefacientes, el abuso de armas de fuego y la cultura del gueto, en una nación como Suecia que está padeciendo los guetos propios de esta inmigración masiva, irregular e ilegal que se ha promovido por ciertos agentes de la Unión Europea para diezmar algunas naciones, no todas, y vaya particularidad. Ahora bien, este tipo de imágenes que generó un enorme revuelo tanto en periodistas como en influencers, como en activistas que salieron a criticar este fenómeno. Insisto, los propios artífices de lo que podemos decir, medios que suelen tener una tendencia hacia el progresismo, reconocen que hay algo que está mal en la imagen. Está mal reivindicar la cultura de la violencia y está mal reivindicar el uso de niños en el activismo político, porque el ecologismo es la expresión ideológica y política de la ecología. Poco tiene que ver con la ciencia, absolutamente todo tiene que ver con un control político, particularmente los controles de natalidad y de producción, más específicamente de industrialización de las naciones. Ahora bien, sí quiero remarcar este punto y de paso poder ver qué opinan mis compañeros en esta mesa, porque Greta Thunberg es actualmente esa bandera tan controvertida para algunos del famoso cambio climático. Y en nombre del cambio climático se están promoviendo los mayores abusos por parte de las entidades globalistas, particularmente la Unión Europea, que es lo que más afecta a Suecia. Y aquí aparece Greta Thunberg con su activismo, en el que decide justamente involucrarse con una gente que ya reivindica en su arte la violencia. ¿Y por qué quiero marcar este punto? Porque esta controvertida Greta Thunberg ha tenido un tiempo atrás que ser investigada justamente por sus dichos que han promovido una suerte de, podríamos decir, disturbios organizados en la zona de India. Es decir, se le imputó en su momento a Greta Thunberg estimular disturbios que habían protagonizado los agricultores en la India, y esto terminó en una acusación por conspiración criminal y promoción de enemistad. Es decir, quizás no fue el momento más feliz para esta activista, que envuelta en una investigación penal por instigar justamente a la violencia en otros países, salir a hacer una campaña cultural con uno de los artífices culturales más violentos que hay en Suecia, como es Juan Cruz. Insisto, no solo por sus letras, sino también por su pasado criminal. Esto es lo que yo quiero marcar. No se puede entender el ecologismo sin esa reivindicación a lo que Herbert Marcuse hubiese dicho en su momento, la intolerancia hacia los intolerantes. Porque esta es la gente que se disfraza luego del pacifismo, del amor y de la fraternidad, pero que en última instancia ellos van a decir, somos pacifistas, amorosos y tolerantes, solo con los que piensan como nosotros, porque si no son los principales promotores de los disturbios y la violencia, tal como se ha visto curiosamente por progresistas, ya sean en sus expresiones más feministas, ecologistas, indigenistas, en Chile, en Colombia o en Perú. Y si esto está aconteciendo, entre comillas, en el primer mundo, ¿qué espera luego cuando estos mensajes culturales que se implementan a través de las agendas mediáticas, incluso lúdicas en algún caso, que es cuando la mente más pasiva está, los jóvenes empiecen a absorber este tipo de mensajes? Este tipo de mensajes que bajo una apariencia igualitarista, en el fondo se encierra una potente violencia proactivismo del progresismo. Perdón si me he extendido, pero quería simplemente traer a colación esta noticia y explicar el trasfondo de esta imagen que se ha viralizado detrás de esta foto tan conocida reciente. Sí, mira, hablando justamente de violencia, yo recuerdo el tema de la India porque fui uno de los que publicó esta información con todo el modelo que había diseñado Greta.
instructivo de cómo ir incitando a la violencia, de cómo crear esta propaganda, esta publicidad en las redes sociales, cómo instigar a la rebelión allá en la India, un país justamente que es considerado durante la administración de Trump, según lo que he podido conocer, el más afín a la administración Trump. Una gran alianza había entre China, entre la India, perdón, y Estados Unidos en aquel momento. Hoy ya Trump no está en el poder, China ha vivido una serie de crisis constantes, incluso hace poco con el tema de la propaganda respecto a la cantidad de muertos por pandemia, etcétera. Y el tema de la violencia es un punto clave, justamente esa foto lo muestra todo, esta cuestión, por ejemplo, de lo que se vive en Suecia, donde el Consejo Nacional Sueco para la Prevención del Delito revela que la nación, que Suecia, está pasando una gran crisis de seguridad, ha aumentado los índices de violencia armada con armas de fuego, está en los más altos niveles de Europa, y dicen que una de las causas, según los informes, es que Suecia no pudo integrar a la cantidad de inmigrantes que ellos reciben, justamente como lo decía Horacio, esta formación de guetos que ocurren en diversos países, como puede ser incluso en los países escandinavos, en el resto, en Noruega, en Dinamarca, incluso ni hablar de Francia, donde dicen que hubo dificultad para integrar a esta cantidad de población inmigrante, siendo Suecia el 9º país del mundo que entre 2010 y 2019 recibió en su nación a la mayor cantidad de solicitantes de asilo, o sea, personas que se instalaron allí, y junto con Alemania, en 2015 en Europa fueron los que más recibieron inmigrantes, sobre todo de los países del Medio Oriente, África, cruzando toda Europa para llegar, ¿no es cierto?, hasta Suecia, con su política de aceptación y aperturismo, ¿no es cierto?, en este globalismo. Y bueno, dicen que no lo supieron. Es un plan fallido, un fracaso completamente, y lo muestra Suecia. Suecia ha retrocedido en otros temas puntuales también que podemos hablar más adelante, ha dado marcha atrás con algunas políticas y está mostrando Suecia, un país modelo supuestamente del progresismo, que hoy vive crisis de violencia armada, de inmigrantes, y están en una crisis política, justamente están en una crisis política actualmente el gobierno de Suecia. Pero básicamente, para decir eso entre lo que ha ocurrido, un poco de comparación entre lo que es la violencia en la India, lo que ha sido planificada, y la violencia que está ocurriendo actualmente en Suecia. Horacio. Perdón que me extienda, son solamente 3 minutos más, pero ya que Ramiro ha hecho un excelentísimo aporte en ese sentido, y luego en la descripción pondré el link de desarrollo de su noticia en Instagram, sí quiero marcar un punto que es esencial. Yo expliqué el trasfondo de esta imagen, no expliqué tampoco el trasfondo de este contacto, que no es lo mismo. Yo expliqué la historia y el ensayo que yo esbozo a partir de esta imagen específica, que es la que se viraliza en redes sociales a pedido de un colaborador del canal. Pero ahora voy a explicar un poco también el inicio de este contacto, porque este contacto que hay entre ambos se da mucho antes, cuando todavía estaba vigente el furor de la campaña Fridays for Future, en donde se veía que en ese momento Isabel Axelsson, perdón por la pronunciación, estos apellidos suecos no son muy fuertes, defendió en aquel momento que se haya invitado a quien ya era un confeso convicto, que él mismo reconocía que había cometido un delito gravísimo para estar 2 años preso en su nación de origen. Cuando ella defiende, esta mujer Isabel, la presencia de Juan Cruz dentro de lo que era este activismo pro-ecologismo, donde siempre aparecía Greta Thunberg con sus carteles de huelga climática, lo que se dijo en ese momento fue expresamente: contratamos a artistas que creemos que llegarán a la gente y tendrán algo que decir. Se siente bien, las cosas van bien, hemos tenido 10.000 participantes en eventos similares, pero ahora hay menos debido al clima de febrero. Esto fue lo que dijo Axelsson en su momento. ¿Por qué quiero remarcar esto? Porque a esta gente poco y nada le interesa la raíz moral de cada ser humano. Lo que le interesa es multiplicar el mensaje. Esto es la verdadera batalla cultural.
Esto es básicamente, así como en el mercado se compite para obtener más ganancias y así como en la política se compite para obtener más votos, el activismo cultural que compite es por obtener más atención, no importa cómo se obtenga. Esto es lo más maquiavélico que van a encontrar hoy día. Esto es la mezcla perfecta que están viendo en esta imagen, la mezcla perfecta entre Maquiavelo y Gramsci, que insisto, son herramientas de poder, son herramientas descriptivas del uso del poder. No se está diciendo ni que sea ni bueno ni malo. Claro que el contenido es malo, pero quizás la derecha en algún punto debería aprender y tal como hizo Abascal recientemente, empezar a tomar para sí banderas que le son propias, como es, en ejemplo concreto, la conservación del ambiente, un patrimonio exclusivo de la nación que no puede estar sometido a la voluntad de las élites globalistas. En este punto, y ya para no extenderme más, quería además de resaltar ese aspecto específico de la historia del contacto de ambos, donde incluso han viralizado imágenes de aquella primera fotografía que se da. Otro detalle, ese contacto, ¿saben cuánto se da? Cuando Greta tenía 17 años, estaban utilizando a una menor de edad con fines netamente políticos y comerciales. Para esto remito, y va a estar el link de la descripción del video, del documental en el que yo realizo exponiendo quiénes son los que la financian a Greta Thunberg, que también se encuentra por escrito para aquel que lo desee leer, gracias a mi socio Ignacio Boller, que fue el que inspiró el presente trabajo. Sin más que agregar, muchísimas gracias también a los que están comentando en vivo, como a los que dejen luego los comentarios en el video de YouTube. Así es, y les agradecemos muchísimo a toda la gente que nos estuvo viendo tanto en vivo por twitch.tv/la_resistencia, como los que lo están viendo tanto por el canal de Horacio Justo como en el canal de la Resistencia, y en la descripción van a tener tanto las redes sociales de todos nosotros, como también los métodos para podernos apoyar y que sigamos sosteniendo no solamente la Resistencia, el programa de radio, los Twitch y demás, sino también para poder seguir ayudando y colaborando con el merendero Pancita Llena, que tienen en nuestro Instagram también las fotografías de toda la labor que vayamos haciendo con ellos. Nos despedimos y les recordamos que nos vemos próximamente con más resistencia y mejor.